El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. La estrella del norte es siempre usado como un medio de encontrar nuestra posición, encontrar dónde estamos. Por siglos y siglos, la estrella del norte fue usado como una manera de orientarnos y encontrar nuestro camino en ese mundo, en la noche, en la oscuridad. Pues aquí tenemos ilustración para ayudarnos a empezar con el versículo de Génesis, capítulo 1, versículo 3, que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Para nosotros, nuestra estrella del norte es Dios. Dios. Tener nuestras vidas centradas en Él. Tener nuestros propósitos y deseos centrados en Él. ¿Qué es su deseo? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué tipo de canciones Él quiere ahora? ¿Qué tipo de trabajo Él quiere para mí tener? ¿Él quiere para mí casarme con fulano? ¿Él quiere para mí comprar tal y tal casa, lugar? ¿Qué el Señor quiere? ¿Cómo el Señor quiere para mí vivir como padre? ¿Cómo puedo ser padre fiel? ¿Qué Él quiere? Él es nuestra estrella del norte. Siempre miramos y buscamos a Él. Decimos, ¿qué es su voluntad? ¿Qué dice su palabra? Cuando empezamos con Él, empezamos en un lugar seguro y fijo. Es así en la Biblia, es así en el Evangelio, es así en toda la vida. Empezamos el libro de Génesis, centrado en Dios. Dios empieza su historia, su propia historia de redención, con sí mismo. Y es un buen lugar a empezar. Dios está orando aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es bueno para nosotros. Cada domingo, cada lunes, martes, miércoles y más, hacer la misma pregunta. ¿Dónde está mi Dios? Yo quiero estar centrado en Él. Eso es porque regresamos a la palabra. Eso es porque es de hora de adorar al Señor. Está centrado en la palabra. Para nosotros está centrado en Dios y su voluntad. Pues empezamos la Biblia así. Empezamos el Evangelio en esa manera. ¿Quién es Dios en su santidad? ¿Quién es Dios en su gracia? ¿Quién es Dios en su justicia? ¿Quién es Dios en juzgar pecadores? ¿Quién es Dios en salvar pecadores? Y si empezamos con su santidad, en su carácter, empezamos en un lugar fijo y Él es nuestra estrella del norte para orientarnos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hacemos en la vida? Y Génesis es así. El principio de todo empieza con el principio de todo. Dios. Pues vamos a recordar cómo la historia aquí empieza con Dios. Dios en su gracia, en los últimos domingos, está tomando nuestra mano y está dándonos una historia. Diciendo, siéntate aquí, hijo mío, y voy a decirte una historia de gran importancia. El principio del mundo. Y llegamos aquí y ¿qué observamos? El primer día. Versículos 1 a 5, el primer día. Y tiempo empezó. Dios de repente empezó y creó los cielos y la tierra. Tenemos el principio del tiempo, tenemos la primera acción. Dios creó. No había Big Bang, Dios fue la Big Bang. Y Dios hizo los cielos y la tierra. Él hizo, ¿y qué fue la forma? En versículo 2. Dios el Padre obró en versículo 1. Y Dios el Espíritu Santo está aquí, obrando, moviendo sobre cielos y tierra que estaba desordenada y vacía. La estructura estaba allí, pero Dios va a poner el cemento y todas las otras partes del edificio. La estructura estaba allí,
Pero Él empezó a poner todos los otros detalles en los 6 días de la creación. Y encontramos aquí, en versículo 3 ahora. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y tenemos, Dios está aquí en el primer día, está empezando a poner más detalles. Recuerdo la ilustración que tenemos la hoja blanca. Y ahora Él está empezando a poner, empezando a pintar el primer color que Él escogió, la luz, la luz. Y Él tiene razón para hacerlo. Él solamente, vamos a observar aquí, Dios hizo en la historia. Pero no solamente que Él hizo una historia, vamos a ver en el Nuevo Testamento que Él tiene una lección para enseñarnos por medio de hacer la creación en esa manera. Su obra y su orden en la creación está lleno de lecciones espirituales para nosotros que el Nuevo Testamento nos revela en Cristo y en el Evangelio. Ok, pues vamos a empezar aquí. Si recordamos que tenemos aquí en la introducción, en la historia, recordamos aquí que rechazamos teología de la brecha. No podemos forzar millones de años adentro de versículos 1 y 2. Ese es abuso del texto. No tenemos razones de interpretación para justificar, ponerlo allí. No tenemos razones lógicas para forzarlo allí. Es contra la enseñanza del Nuevo Testamento para forzar millones de años de muerte y un proceso de evolución allí, porque la Biblia enseña que la muerte entró por el pecado de Adán y tenemos el Salvador que viene, Cristo Jesús, por medio de un hombre, pecado y la muerte entró y por medio de un hombre la salvación llegó, Cristo Jesús. Pues es realidad, es la realidad. Pues y rechazamos la teología de la brecha porque tiene diferentes creaciones. Y en verdad, las razones que los comentarios y otras personas que tratan de tener esa perspectiva son basados en su perspectiva de evolución. Y la mayoría de personas que tienen este deseo de forzar evolución están en la teología de la brecha. No son científicos tampoco. Pues es mejor para ellos continuar en la interpretación bíblica y hacer su interpretación no por la cultura, no por lo que dice el mundo, pero qué dice la Biblia. Porque Dios está aquí. Dios era el único que estaba allí. Pues vamos a escuchar el testigo y confiar en la Biblia. La Biblia, Él tiene razón. Él tiene razón. Él está allí. Nada más está allí. Pues confiamos en su historia, su testimonio. Pues recordamos este punto que estudiamos en la semana pasada y recordamos en el último miércoles. Decimos que no podemos forzar evolución estar aquí en Génesis 1 porque la Biblia explica Dios creó el mundo en 6 días. Pero evolución tiene teoría de millones de años. En la creación, la orden es diferente. El orden de la creación es diferente. Mire aquí hoy, Dios habló y sea la luz. Ese no es el orden de evolución. La luz viene siempre del planeta, del sol y las estrellas. Y por esa razón, muchas personas dicen, aquí es... Claro que no es una interpretación, no es una historia literal, porque no había planeta, no había sol, y Dios dice aquí, y dijo, Dios sea la luz. Pero recordamos que Dios puede crear luz sin un sol. Y vamos a ver más de ese punto en el Nuevo Testamento. Recordamos que evolución y Génesis 1 no podemos forzar evolución en Génesis 1 porque Dios en el orden de la creación es diferente. Dice explícitamente que los plantas, animales y hombre fueron creados por Dios, directamente por Dios, no por medio de un proceso de evolución,
¿No diciendo que Él usó un proceso de evolución y la selección natural? Y recordamos que esta teología del mundo es contra la caída, la enseñanza de la caída, como la muerte y cómo entró el mundo. Pues y es directamente contra la enseñanza, que la Biblia dice en Génesis 1 que somos diferentes que los animales. Somos creados en la imagen de Dios. Pero la teoría de evolución enseña que no somos mejores y diferentes en verdad que otros animales. En verdad somos solamente un animal con una mente más grande, que dice la evolución. Rechazamos la posibilidad de tratar de hacer una combinación aquí. No es posible, no es posible si somos fieles al texto. Vamos a recordar la gran vista aquí y hablar más de ese punto en las siguientes semanas. Pero recordamos la gran vista y entramos en versículo 3 ahora. Terminamos la introducción y empezamos con la exposición del versículo 3. Y tenemos 3 puntos aquí. Primero observamos y dijo Dios. Y dijo Dios. Y observamos los resultados en el segundo punto. Sea la luz, sea la luz. Y el tercer punto, y fue la luz. Fue la luz. Observamos que Dios, ¿quién está hablando? ¿Y qué dijo Dios en el segundo punto? ¿Qué dijo Dios en el mandamiento? Y en el tercer punto, los resultados. Los resultados. Fue la luz. Pues todo está centrado en Dios otra vez. Todo está centrado en Dios. Empezamos aquí. En versículo 3 dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. El Dios, en su gracia, escogió este medio para crear el mundo. Él escogió que por medio de un pensamiento hubiera sido posible. De repente, crear el mundo. Pero Él escogió la opción de hablar. Hablar en su gracia. Hablar y tomar la iniciativa. Y en el hebreo, Él habla en una manera para dar un mandamiento. Para forzar nuestra voluntad sobre otro. En otra manera, Él está dando un mandamiento aquí. Cuando dice, y dijo Dios, y dijo Dios. Y recordamos Salmo 33, que dice en versículos 6 y 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por la palabra, dice Salmo 33. Y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa es la manera que Dios empezó a pintar la pintura. Empezó a hacer el edificio de la creación. Es por medio de su propia palabra. Y observamos ahora en ese capítulo, versículo 6. Dice, y dijo Dios. Luego dijo Dios. También versículo 9. Dijo también Dios. Observamos versículo 11. Después dijo Dios. Versículo 14. Dijo luego Dios. Versículo 20. Dijo Dios. Versículo 24. En el principio. Luego dijo Dios. Versículo 26. Entonces dijo Dios. Observamos que Dios está aquí, dándonos la historia de la creación. Y Él está tomando nuestra mano diciendo, ¿sabes cómo hice el mundo? ¿Cómo sabes? Por mi palabra. Por mi palabra hice el mundo. Ese es el medio que escogí para crear el mundo afuera de nada. Antes no había luz y yo inventé la idea de luz. Yo inventé la capacidad de ver en la luz. Yo creí, dice Jehová, por medio de mi palabra, por medio de mi palabra. Y recordamos que en Salmo, vamos a ver en Salmo 115, una de las lecciones que Dios tiene está en versículos 4 a 8.
Salmo 115 y leímos, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienes pies, mas no anden. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué es el contraste aquí? Con un ídolo y el Dios verdadero. El ídolo no puede hablar. Y como evangélicos sí hablamos de las procesiones, ¿verdad? Y decimos, ajá, y burlamos los ídolos de los católicos y decimos, dígame Dios, pues sí puedes hablar. Y decimos, el ídolo no puede hablar. Tiene la forma de todos los ojos, boca, narices, pero son ídolos. Es así con todos nuestros dioses ajenos también, si tenemos dioses en el corazón, si es por el éxito, o si es por el dinero, o otras cosas, ¿verdad? No pueden escucharnos, clamamos a nuestros dioses ajenos, si es dinero o otras cosas, y no pueden escucharnos tampoco. Pues, ¿cómo es? La ilustración aquí es, ¿cómo identificamos un Dios y el Dios verdadero? Dios habla, y por medio de hablar, por medio de darnos su palabra aquí, y tener su palabra, es una manera de mostrar que Él es el Dios verdadero. Y también el Nuevo Testamento explica que Dios no solamente creó el mundo por medio de su palabra, pero también Él sanó por medio de su palabra, el leproso. Y cuando Cristo llegó en su ministerio, por su palabra, Él llamó a Lázaro para salir de la muerte. Y por su palabra, Dios creó Israel y salva por medio de su palabra. Pues Dios, en Génesis 1, tiene ese patrón y dijo Dios, para enseñarnos que por su palabra, Él es un gran creador. Pues ahora, versículo 3, es segundo punto, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y Dios está dándonos la historia, y Él quiere compartir. ¿Y sabes qué yo dije? Ese fue mis palabras. Solamente, sea la luz. Y Él habló. ¿Escuchaste Dios en la historia? ¿Escuchaste qué dijo? Sea la luz. Y aquí recordamos que ese es otro contraste con los dioses falsos y del Dios verdadero. En ese aspecto, pues en las historias del tiempo de Moisés, había muchos malentendidos de la creación del mundo, como tenemos hoy. Y en las teorías antes, en el tiempo de Moisés, muchos miraron, se vieron el sol. Gracias hermano, miraban el sol y pensaron, qué fuerte es el sol, como los egipcios. Y ellos inventaron Ra, el día del sol, el dios del sol. Y Él es el Dios más fuerte que creó el universo. Ellos conectaron el sol con un Dios falso y la creación del mundo. No solamente los egipcios, pero muchos otros países paganos. Conectaron el sol con la luz y con la creación del mundo. Y mira cómo Dios tiene razón en decirnos ese detalle en la creación del mundo. Él no escogió todo, pero escogió ese detalle. Que Él creó el sol, la luz antes del sol. Para decir una apologética contra todos los dioses falsos. Decir, mira, yo creo la luz antes del sol. Para hacer el poder viene por medio de mí. Y ahora decimos a las personas de la teoría de la evolución, el Big Bang. Dice, Dios todavía está haciendo lo mismo a los dioses ajenos a nosotros. Porque en el materialismo, cuando pensamos que el universo creó sí mismo,
Y el universo creó en esa manera. Había el sol y las estrellas antes y esta fue la fuente de la luz. Pero Dios dice la verdad, no. En una manera para ayudarnos, no confiar en la evolución. Para nosotros no ir a un Dios ajeno. Y en el materialismo, la idolatría del materialismo. Es decir, mira cómo Él creó el sol, la luz antes del sol. Y otra cosa que observamos en ese segundo punto, cuando dice sea la luz, es el poder de su palabra. Y el contraste que Dios tiene con nosotros. Yo tengo hijos con mucho respeto, pero no todo el tiempo cuando yo digo, limpia tu cuarto, ellos limpian tu cuarto, sus cuartos. ¿Entienden? No todo el tiempo cuando digo, no golpear a tu hermano. No, ellos no siempre obedecen, ¿verdad? Y como todos los padres pueden dar testimonio. Y pensamos de la mentira fuerte que es común en nuestro país. De tratar de decir frases místicos para nosotros decir que somos creados en la imagen de Dios. Pues vamos a decir, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Y pensar de por medio de la repetición de esa frase que podemos apartar la enfermedad. Este es mal entendido, mala interpretación aquí. Dios está diciendo, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, la realidad que pasó. Dios, cuando Dios declara, siempre hay obediencia. En su palabra es diferente que nosotros. Y no tenemos instrucción, tratar de decir instrucciones o frases de poder para tratar de decir, yo apartaré de ustedes toda enfermedad, o cosas así. Ese es un abuso de la Biblia. Es usar un texto en Éxodo, o usar frases de la Biblia sin conexión con el contexto de la Biblia. Esa frase está en Éxodo para describir las bendiciones si Israel está obedeciendo el pacto de Moisés. Y maldiciones si ellos no obedecen, también. En el contexto habla de otras cosas, aparte de la enfermedad. También habla de que éxito en el país y no vamos a perder bebés y otras cosas. Que no aplica, no es una mala interpretación. Pues no tenemos aquí la instrucción de tratar, reprender enfermedades. O quitar la mascarilla y decir que no puedo obtener COVID por medio de mis frases de poder. Y algunos están así hoy. Pues no es. Aquí, ¿qué tenemos? Es una obra que solamente Dios puede hacer. ¿Qué es el resumen, hermanos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Gloriando en Dios. Por medio de la historia, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, todo es para glorificar a Dios. Miramos a Dios en esa hora. Y solamente a Dios. Escuchamos Dios hablando. Y cuando miramos a Dios y consideramos Dios y meditamos en Dios y comparamos nuestros dioses ajenos y nuestro propio ser, somos nada. No podemos ser como Dios aquí. ¿Entienden? Primero punto, y dijo Dios. Segundo punto, sea la luz, el mandamiento. Y aquí los resultados dice, fue la luz, y fue la luz. Pues y aquí tenemos la realidad que Dios creó la luz. Imaginamos por un momento la vida sin la luz. Vamos a imaginar que Dios no nos dio el sol y las estrellas y la luna. Recuerden en el texto que vamos a ver siguientes semanas, que Dios creó el sol y la luna para hacer luces para nosotros. Y ahora, ¿por qué tenemos tanta luz aquí? El sol, ¿verdad? Y toda la gloria y el esplendor del sol está ayudándonos en todo el día. Imaginamos por un momento que Dios tomó la decisión no darnos la gracia de tener el sol. Imaginamos que todo el tiempo, día y noche,
continuamos en la oscuridad. No fue necesario y Dios en su gracia creó la luz. Nos creó con ojos para ver la luz. Cosas increíbles, ¿verdad? Para ver la luz. Nuestros ojos, otra creación de Dios. Qué increíble es pensar imaginamos, solamente tenemos luces chiquitos todo el tiempo. Luchamos en la oscuridad. Tratamos de encontrar nuestro camino y manera de vivir. Y imaginamos todo en la oscuridad. Tratando de tener luces pequeños de nuestro propio ser. Pero mira, cada día es gratis. No necesitamos pagar por la luz. Cada día tenemos la mitad del día aquí. Ahora tenemos día y noche, ¿verdad? Pero decimos, mira toda la gracia de Dios revelado a todo el mundo. ¿Qué expresión de la gracia de Dios? Y fue la luz. Y fue la luz. Y recordamos que fue la luz sin un sol, sin estrellas, sin luna. Viene por medio de Dios. Dios creó la luz por su palabra. Ese es el significado de los versículos. El versículo 3. Vamos a ahora ir al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento quiere mucho de mucho de enseñarnos por medio del versículo 3. Empezamos en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 1. El primer punto del Nuevo Testamento es Cristo es la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y Dios creó el mundo en esa manera, por su palabra, para ayudarnos a ver que Cristo es la luz del mundo. Sin Él vivimos en oscuridad, en tinieblas. Vamos a leer otra vez Juan, hermano Lee, si puedes leer Juan capítulo 1, versículo 1 hasta versículo 9. Pues tenemos la lección aquí que Cristo es la luz. Y Juan empezó su evangelio usando Génesis 1. Y hay más similitud cuando leemos el Antiguo Testamento en griego. En el día de Cristo, el día de Juan, había una traducción del Antiguo Testamento desde el hebreo para tener una Biblia en griego. Y Juan está usando las mismas frases en griego en Génesis 1 y ahora Juan 1:1 y los versículos siguientes. Pero no simplemente cuando dice en el principio era el verbo, pues el verbo, logos en el griego, es decir, y dijo Dios. Y dijo Dios, la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, Él habló. Y aquí no tenemos palabra de Dios simplemente en una cosa que escuchamos, la palabra de Dios en una persona. Él llegó al mundo y cada palabra que Él dijo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Él es Dios. Dios. Porque la palabra era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es Dios. Pero no solamente Él es la palabra en la carne, Él es la luz en la carne. Él es la luz de la carne. Dios creó el mundo, Génesis 1, para decir, mira, había solamente oscuridad y ahora luz. Y espiritualmente es así. Espiritualmente es así. No había Salvador. Y ahora el Salvador llegó. Y entendemos todo por medio de Cristo. Entendemos la salvación, entendemos la gracia, entendemos quién es nuestro objeto de adoración. Y conocemos nuestro Dios que es allí en la carne, andando con nosotros, mostrándonos cómo vivir, enseñándonos su palabra, discipulándonos. Él es nuestro Dios, Él es la luz, nos da el entendimiento de salvación. Pero ¿qué dice? ¿Cómo es el mundo? El mundo no entiende las tinieblas, ¿verdad? El mundo no quiere. El mundo no quiere el sol, la luz de Cristo.
El mundo no quiere un Salvador así, que revele todo el pecado y la carácter de Dios. En Dios, en Cristo, Cristo es el cumplimiento de Génesis 1. Dios creó el mundo en una manera así, históricamente, así, con una realidad. Él dijo literalmente, y había luz, literal. Pero Él hizo con un propósito. Él hizo con el propósito de enseñarnos, ese es como Cristo Jesús. Pues otro punto del Nuevo Testamento es en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. En camino allí recordamos que Cristo declaró en el Evangelio, Cristo declaró, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y recordamos ahora en 2 Corintios capítulo 4, leemos versículos 1 a 6, hermanos, si podéis leerlo, para entender cómo Dios salva. El Evangelio es como Él creó el mundo por su palabra, sea la luz, y fue la luz. De la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén, amén. Pues Pablo aquí en el contexto está diciendo que no tenemos desánimo. No tenemos el desánimo en el ministerio que está lleno de tribulaciones y muchas maneras de recibir desánimo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene Pablo desánimo? Porque la manera que Dios salva. Porque la manera que Dios salva es como. En la misma manera que Él creó el mundo y confiamos en Él. En la misma, pues encontramos en versículos 1 y 2 y dice, no desmayamos durante el ministerio. ¿Por qué? Primera cosa en versículo 2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No tenemos un ministerio centrado en cómo podemos manipular la palabra para ganar una cosa. No, si hubiéramos sido así, por supuesto es fácil tener desánimo, pero tenemos una conciencia limpia que no tenemos ministerio así. Y en versículos 3 y 4, que el Evangelio, nuestro Evangelio, está aún encubierto. Entendemos que Satanás está obrando en ese mundo para tratar ocultar o esconder la verdad por medio de mentiras. Pero la gloria del Evangelio, el cual es la imagen de Dios, está revelado. Pues en versículo 5 y 6, que es la aplicación, no, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos que aquí tenemos mejor enseñanza en el mundo y por medio de mejor enseñanza en el mundo ustedes necesitan asistir. No predicamos, por aquí tenemos la iglesia con más amor que cualquier otra iglesia. Y por medio de nuestro amor ustedes necesitan asistir. No predicamos nosotros mismos. Predicamos Cristo. Cristo es un gran Salvador. ¿Y por qué predicamos Cristo? Y por medio de la predicación de Cristo, Dios está salvando en la manera del versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la creación del mundo. Porque Él creó el mundo en esa manera. Él salva a personas de la misma manera. Él salva de la misma manera por su palabra. Y dijo Dios de Cristo, y Dios, Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando por medio de la predicación de Dios el Hijo. Y Dios está salvando como sea la luz. Y fue la luz. Salva almas así. Y confiamos que Él es la persona que hace la obra de salvar personas. Y Él hace milagros. Él hace milagros en la conversión. Y no tenemos desánimo. No tenemos desánimo. A pesar de todas las personas ciegos. A pesar de toda la obra de Satanás. A pesar de todo. ¿Por qué no predicamos nosotros mismos? Predicamos Cristo. Y por medio de la predicación de Cristo, por su palabra, sea la luz. Y Él salva así. Pues confiamos en Él. Pues, ¿qué aprendemos hoy? Aprendemos que Dios, y dijo Dios, punto importante en la creación del mundo. Y Él dijo, mandamiento, sea la luz. Y fue la luz.
Y ese revela su gloria. Y si solamente quedamos en Génesis 1, aprendemos de aplicar la adoración. Adoramos a Dios, lleno de gracia, que no fue necesario para Él crear la luz. Y Él creó la luz por sí mismo, por su propia gloria. Él creó y Él merece adoración por hacerlo. Y Él merece la adoración para nosotros mirar afuera y decir y ver la luz que Él nos dio cada día. ¿Cómo menospreciamos una cosa básica, verdad? ¿Cuántas veces hemos dado gracias al Señor por darnos luz cada día? Pero no fue necesario y Él hizo en su gracia. Y hizo en todo país en el mundo, en todo lugar. Y es gratis cada día. No necesitamos pagar el money por por la luz, ¿verdad? Pues Él merece adoración. Él merece adoración. Vamos a regresar a tener vida centrada en Él. Adoración centrada en Él. Nuestra interpretación de Génesis centrada en Él. Centrado en su palabra más que todo. Sí podemos ver las evidencias de ciencia, está bien. Porque en tiempo ellos muestran que Dios creó el mundo de la manera que Génesis. Confío en eso. Pero más que todo confiamos en su palabra. Confiamos en su palabra y adoramos a Él. Otra aplicación. Esa es la aplicación de Génesis versículo 3. Pero también tenemos aplicación de los salmos que leímos. Aplicación de los salmos que leímos, que su palabra es la luz. Su palabra es la luz para nosotros. Pues ese que dice Salmo 119, versículo 130, es que su palabra es como la luz para nosotros, por nuestro camino. Pues vamos a aplicarlo por leer la palabra. Vamos a meditar en la palabra. Vamos a confiar en su palabra. Porque su palabra vivimos y perseveramos por su palabra. Su palabra es la luz por nuestro camino. Otra aplicación. Aplicamos que leímos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en Juan 1 dice que Cristo es la luz del mundo. Y Él declaró, yo soy la luz del mundo. Pues vamos a confiar en Él. Vamos a adorar a nuestro Cristo. Que Él revela. Él es el gran profeta. Él es la luz del mundo. Él revela su palabra. Vamos a adorar a Dios, que es el Dios Trino. Está revelado en los primeros 3 versículos de Génesis. Versículo 1. Dios. Creó Dios el Padre. Versículo 2. Movió el Espíritu de Dios sobre las tinieblas. El Espíritu Santo. Y versículo número 3. Y sea la luz. Y fue la luz. Y Cristo es la luz del mundo. Pues tenemos nuestro primer paso por la conferencia aquí, en versículos 1 a 3 de Génesis. Dios empezó la Biblia así. Porque Él es así. Pues adoramos al Señor. Y recordamos en Apocalipsis 19, versículo 13, cuando Él regresa sobre el caballo blanco con su espada así, tiene su nombre allí. Tiene su nombre allí y uno de sus nombres Él es la palabra de Dios. ¿Y por qué tiene el nombre así? Es porque Él llega para juzgar. Y entienden que esa es la última cosa en la guerra. Cuando alguien está en el caballo y tiene una espada para cortar la cabeza, la última cosa que ves es allí, en su pierna. Eso es porque su nombre está escrito allí en Apocalipsis. Para decir que Él viene en ira para juzgar. Es decir, la última cosa que incrédulos vean, palabra de Dios. ¿Entienden? Pues Cristo es digno de nuestra adoración. Él es nuestro Salvador, Él es la luz, Él es nuestra esperanza. Confiamos en Él, arrepentirnos de nuestros pecados. Otra aplicación es, algunos de ustedes están todavía en la oscuridad. Algunos de ustedes no tienen la experiencia. Escuchar, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y todavía muchas cosas están en la oscuridad para ustedes. Porque ustedes no tienen el cambio de la conversión verdadera. No tienen el cambio y para muchos de ustedes es solamente
andar una montaña, aprender un poco más doctrina, poco más. Y todavía no han tenido la experiencia del milagro de Dios por su palabra, por su predicación de su palabra, revelar que Dios es mucho más santo que entendí antes. Él es mucho más amoroso que entendí antes. Mi pecado, mira la luz, soy mucho más sucio que entendí antes. Cristo es digno de mi confianza, mucho mejor Salvador que entendí antes. Y yo necesito arrepentirme de toda esa suciedad. Yo necesito confiar solamente en Él. Ustedes necesitan tener este milagro y todo cambia. Todo cambia. Pues estoy llamando a ustedes a hacer tu responsabilidad y arrepentirte y confiar en Él. Confiar en Él para esta obra, ese milagro de la conversión. Y dijo Dios por su palabra, sea la luz en el alma de ese pecador. Y fue la luz. Pues es así en la salvación. Empezamos a ver la luz de la salvación y nuestra oscuridad de nuestras mentes y nuestra voluntad aparte de Él. Y vemos la belleza de la luz, por medio de la luz del Evangelio. Miramos la belleza de la palabra y toda la palabra empieza a tener sentido por medio de la luz de la conversión. Y es gozoso y tenemos frutos y tenemos es gratis y observamos la belleza de Cristo cada día más. Pues esa es una aplicación. Otra aplicación que hablamos antes es en acuerdo con 2 Corintios 4, no tenemos desánimo en el ministerio. No ten desánimo, hermanos. ¿Por qué? Confiamos en la manera que Dios salva. Confiamos en la manera que Dios salva. Y hablamos antes de la experiencia de hablar con alguien que rechaza la palabra con mucho enojo. Y pensamos y tenemos desánimo. Pero después Dios tomó la decisión de decir, y dijo Dios, sea luz. Y fue luz. Y Dios salva pecadores así, que estaban en oposición como Pablo o como Saulo. Y ahora son objetos de su gracia. Y recordamos que esa es la manera que Dios salva. Y no confiamos solamente en nuestra experiencia, confiamos que Dios dice en su palabra. Es la manera que Él salva. Pues no desmayamos. No tenemos desánimo. No ten desánimo, porque Dios salva así. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Esa es la manera que Él salva. Pues tenemos ánimo y confiamos en el ministerio. Otra aplicación. Y terminamos con la aplicación. Esperamos para los nuevos cielos y la tierra. Y leemos en Apocalipsis. En el fin. No solamente empezamos en el principio, en la creación. Y no solamente pensamos de la oscuridad por medio de la caída. Y no solamente escuchamos de la redención en Cristo. Él es la luz del mundo. Y Él salva así en la redención. Terminamos en la restauración. En capítulo 21, versículo 23, leímos, la ciudad no tiene necesidad del sol, ni de la luna, que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y en capítulo 22, leemos otra vez, en versículo 5, otra vez, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Pues esperamos y escuchamos la gran historia. Empezamos aquí con Dios tomando nuestra mano, dándonos la historia de la creación del mundo. Y Él dice, hijo mío, mira el fin de la historia también. Todo está conectado. En el fin de la historia, soy la luz, voy a hacer la luz ahí también. Sin sol, para comunicar que soy la luz aquí. Y confiamos, en otra aplicación, confiamos en Él.
confiamos que el mejor viene en el tema de la luz. Pues decimos otra vez, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Oremos. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.